Es un gusto enorme poderlos saludar en esta noche. Es una alegría podernos conectar con ustedes y poder continuar con nuestra hermosa lectura de la historia de los patriarcas y profetas. En esta noche nosotros estamos listos para poder continuar con el estudio de la palabra de Dios. Es un verdadero placer y es un privilegio que juntos podamos adorar a nuestro Dios y podamos presentar un mensaje de alegría, de poder y de victoria. Para poder empezar esta hermosa meditación que tenemos preparada para cada uno de ustedes, queremos invitarlos a que ustedes puedan correr, vayan, busquen la palabra de Dios y empecemos esta programación, empecemos este estudio buscando la presencia de Dios, cantando este himno maravilloso titulado Tu presencia, Padre amante. De esta manera, empezaremos esta programación titulada La historia de los patriarcas y los profetas. Seas bienvenido y seas bendecido en esta tu programación de los miércoles de poder. Tu presencia, Padre amante, invocamos, reverentes, nuestro ser y amor. Ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad. Hoy descienda a este lugar. Presencia, Padre amante, invocamos, reverentes, nuestro ser y amor. Ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad. Hoy descienda a este lugar. Nuestro ser y amor ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad. Hoy descienda a este lugar. Bien, hemos ya cantado. Qué lindo es que nosotros ya estemos listos para empezar con nuestra lectura de la noche de hoy miércoles. Vamos en estos momentos a orar para poder empezar con la lectura que tenemos ya preparado y diseñado para cada uno de ustedes. Oremos. Querido buen Dios y Padre, en esta noche te queremos agradecer por toda la bondad que tú nos expresas a cada uno de tus hijos.
En esta noche, Señor, estamos empezando el estudio de la palabra de Dios. Gracias porque tú nos has dado una noche especial en la cual podemos confiar, podemos vivir y podemos estar a tu lado. En estos momentos ponemos esta programación en tus manos de amor y que cada persona que escuche este mensaje pueda conectarse contigo en la presencia de nuestro buen Salvador. Gracias, oh Dios y Padre, por todo esto y mucho más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hemos orado en esta noche. Ahora sí vamos a estudiar la palabra de Dios. El título que nosotros tenemos para hoy, ¿verdad? El título que nosotros tenemos para hoy, para el estudio de la palabra de Dios por medio del espíritu de profecía, es el capítulo número 20. Es José en Egipto. Qué hermosa lectura la que vamos a tener hoy, que está basada en la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Génesis capítulo 39, versículos desde el 1 en adelante. La palabra de Dios dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado hacia allá. Pero Jehová, dice la Biblia en el versículo 2, Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas las empresas. Así halló José gracia a los ojos de él y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que él tenía. El versículo 5 es muy importante y dice: desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová, ¿verdad? Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía. Mira tú en esta parte importante del estudio de la palabra de Dios. Es tan importante y tan maravilloso poder comprender lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Aquí nosotros tenemos la historia de José, ¿verdad? Tenemos ya la historia de José. Vemos que José había tenido un tránsito especial por el pueblo de Egipto. En este lugar había llegado porque no llegaba en las condiciones que un turista quisiera llegar a visitar un lugar. José había sido trasladado después de una transacción entre sus propios hermanos y los ismaelitas. O sea, José había sido vendido con un costo para que él pueda llegar a un lugar desconocido como un esclavo más. José, cuando se despedía, dice el espíritu de profecía, que cuando José se despedía y veía cómo las colinas se iban cada vez alejando de él y cómo él se distanciaba y ya no podría abrazar esos brazos amorosos de su padre, a quien amaba y de quien recibía un amor eterno y fraterno. Dice que José tenía muchas cosas en su corazón: dolor, tristeza. Naturalmente el ser humano, cuando comienza a perder o cuando alguien limita su libertad, obviamente comienza a tener incertidumbres. José había sido criado bajo el amor de Dios y bajo el concepto real de que siempre habría un Dios que, así como a Jacob su padre lo había liberado, lo había acompañado, lo había dirigido y lo había dado siempre la fortaleza de estar a su lado, esa seguridad y esa confianza había sido depositada en la vida del mismo José. Él mismo aguardaba todas estas enseñanzas que sus padres le habían dado en la niñez. Entonces, con esas enseñanzas, ahora se refugiaba en un camino incierto, de un lugar incierto y con las personas inciertas a las cuales él estaba llegando a rodearse. Pero saben cuán importante es cuando los padres comenzamos a trabajar y comenzamos a laborar en la vida espiritual, en la vida emocional y en la vida de su crecimiento de cada uno de nuestros hijos.
Es muy importante la educación que nosotros comencemos a otorgar a nuestros hijos porque es la única garantía y es la única manera de nosotros enfocarlos a ellos a un propósito real para un futuro promisorio, aun cuando vengan días desconocidos, pero que ellos estén allí en medio del mundo, en la esclavitud de los placeres de la vida, pero que ellos sean rectos y firmes a confiar que cuando Dios nos guía, cuando Dios está a nuestro lado, nada ni nadie podrá hacernos temer del camino que viene por delante. Esto sus padres habían puesto en el corazón de José, y aun cuando el camino fue incierto de saber a dónde iba a llegar, él aguardaba en su corazón la paz interior de un Dios amoroso que, si había sido bueno con sus padres en el pasado, sería un Dios amoroso en el presente y podría entregarle un futuro poderoso en sus manos, aún en la incertidumbre en la cual él estaba viviendo. Es por eso que José cerró sus ojos y dejó llevarse a donde él tenía que llegar. Y llegó nada más y nada menos que a la casa del mismo Potifar. En ese lugar donde era un hombre que era un líder en medio del lugar, en el país donde él había sido llevado por esclavo, se le vio la gracia del mismo Dios en su vida, y de esa gracia maravillosa que Dios había expresado y había puesto en su vida, había sido la gracia maravillosa que había puesto en él, en la gracia de los ojos de este hombre. Esa gracia solamente la puede dar Dios. Esa gracia solamente puede sembrarse a una persona que teme y que aguarda firmemente en los principios de un Dios amoroso y se deja llevar por la bondad y la voluntad y obviamente por la misericordia de Dios. Es así que José fue entregada las llaves de esa casa y fue entregada todo el liderazgo y el señorío dentro de ese hogar. Tanto así dice el espíritu de profecía, que este hombre, el Potifar, había dado todo en las manos de José, que él inclusive ya perdía en cuenta lo que había tanto en la parte económica, tanto en la parte del señorío que había dentro de su hogar. Él solamente se preocupaba de llegar y de alimentarse, porque el resto había dejado en las manos correctas de un hombre que había dado un brillo real, que era un joven que tenía algo especial que lo distinguía ante las demás personas. Cuán importante es ponernos en las manos de Dios para poder reflejar el carácter de Dios. Cuán importante es nosotros dejarnos llevar por Dios aun cuando sepamos que estamos afligidos. Pero eso en José había puesto una barrera que el Espíritu de Dios había morado en su corazón para poder tener un brillo propio, un brillo real que solamente es otorgado para los hijos de Dios que desean ponerse en sus manos. Qué hermosa historia, ¿verdad? Pero no todo esto termina de esa manera. La historia dice que más adelante venían las pruebas para José. Sí, en esa misma casa, la misma esposa de Potifar había transformado en la prueba más dura que él estaba por obtener en ese momento. Pero así como José, nosotros podemos observar, yo recuerdo la historia de Daniel, un joven también que había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. De la misma manera, el espíritu de profecía nos habla que José había propuesto en su corazón no poder caer en el mundo de la infidelidad. Para él, más fidelidad existía ver a Dios como su máximo rey y ponerse de acuerdo al corazón de Dios que de acuerdo a los placeres del mundo. Obviamente, humanamente, esta mujer, cuando sedujo a José, le pudo haber ofrecido cosas terrenalmente grandes, terrenalmente un poco interesantes. Le habría propuesto no solamente entregar su cuerpo, sino que también pudo haberle propuesto entregarle poder en medio donde ella se movía. Esas son salidas humanas. Y cuando nosotros dejamos que nuestra inclinación pueda adherirse al corazón humano, estamos cayendo en el camino de la imperfección y del fracaso.
Y Dios quiere que nuestros corazones no se afinen al corazón humano ni a la intención humana. Dios desea que nuestros corazones tengan una alineación directa con el corazón divino, que nuestra fidelidad sea más grande a Dios que a la fidelidad de los hombres. Es que Dios está por encima de los seres humanos. Y cuando nuestros principios se ponen en riesgo, nosotros no podemos decir, bueno, ¿es de Dios o no es de Dios? Porque aparentemente estaba en una casa como mayordomo, pero tenía el título de esclavitud. O sea, esta mujer podía haberle dado, entre comillas, la salida de su propia esclavitud, ofreciéndole un pequeño cargo para poderlo tener y tenerlo allí solamente para usarlo para sus placeres personales. Pero sabes, José entendió que más allá de los placeres del mundo, más allá de los placeres que el mundo nos ofrece o que el ser humano trata de ofrecernos, existe el verdadero placer de ser fiel a Dios para tener la verdadera recompensa que es la corona de la vida. Y José propuso, José dejó que su corazón quede alineado con el poder del cielo y de esa manera, cuando ella se presentó de una forma inadecuada, inapropiada, José automáticamente decidió ser fiel a Dios y decidió ponerle un alto al pecado que estaba como a Caín tratando de tocar la puerta para seducirlo. Pero como dice el libro de Génesis capítulo 4 versículo 7, con todo tú lo dominarás. José aprendió lo que es el dominio propio. Y entonces él dominó el pecado diciéndole no. Y aquí hago un paréntesis para toda nuestra juventud de la iglesia. Quiero decirles, en estos tiempos el enemigo se disfraza no de forma fea. Muchas veces nosotros vemos que en las figuras Satanás aparece con largos cachos, con alguna larga cola en su parte de atrás y que tiene una figura desagradable. Quiero decirte que el enemigo se disfraza aún de ángel de luz. Él trata de disfrazarse de cosas ricas, de cosas sabrosas, de cosas hermosas. Se disfraza de un buen plato de camarones, un buen plato de comida que tú y yo sabemos que no es correcto y que la Biblia dice en Levíticos capítulo 11, ténganlos por inmundo. Se disfraza de ropa inadecuada para poderse poner y exponer nuestro propio cuerpo a cosas que son inadecuadas. Se disfraza de parejas o de personas que no son lo correcto y que tú y yo sabemos que eso podría acarrearnos una fornicación o un adulterio. Se disfraza de cosas hermosas, de lindas y chicas, de jóvenes preciosos, pero que tú y yo sabemos que no son parte del redil del Señor y que el Señor sabe que eso es pecado. Y por eso Satanás busca disfrazarse de copas de vino, de copas de licor, de cosas, de fiestas y de cosas que muchas veces se mezclan entre la luz con las tinieblas. Y por eso quiero decirte, hoy es el momento en que nosotros debemos y necesitamos ser fiel ante toda prueba. Y hago un llamado a la juventud de la iglesia, hago un llamado para cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos que nos están observando en esta noche. Es momento de nosotros dejar el mundo del pecado. Es momento de acariciar las cosas que este mundo nos presenta y volvamos nuestra mirada ante Jesús para poder ser fiel a Dios ante cualquier prueba que venga sobre nosotros. Es muy importante que la fidelidad pueda ganar terreno en el corazón, aún conociendo que siendo fieles a Dios en el mundo, aún podrían venir consecuencias difíciles. Pero si tú eres fiel a Dios, a pesar de las consecuencias como las que vivió José, Dios tiene preparado salidas increíbles, muy grandes, poderosas, en las cuales tú y yo no podemos imaginar de la magnitud del poder del Señor. Y por eso, amigo y amiga, dice la palabra de Dios que José, a pesar de haber puesto el alto, esta mujer se llenó de furia y obviamente el final de ese momento fue a parar a la cárcel. Qué triste, ¿verdad? Aparentemente. Pero aún en el medio de la cárcel, aún en medio de las rejas, allí
en las rejas humanas, José tenía un corazón de libertad. Y es que eso dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No existe mayor alegría que a pesar de estar detrás de una reja, podamos ser libres. ¿Cuántos presos se encuentran detrás de una reja, pero en su corazón aceptaron a Jesús y dejaron de ser presos de sus propias pasiones y se denominan libres, a pesar de estar detrás de una reja? ¿Cuántas personas vivimos libres por el mundo, pero estamos presos del pecado? Y por eso, amigo y amiga, en esta noche nuestra invitación es que podamos nosotros liberarnos de las cadenas del enemigo para poder vivir libres, sin mancha y sin pecado. Sí, somos naturaleza del pecado, pero aún allí Dios quiere liberarnos. Y mira lo que pasa en la vida de José, allí en la cárcel, después de hacer tantas cosas, Dios nuevamente, Dios nuevamente se acuerda de él. Aun cuando sus amigos se olvidaron de la cárcel, Dios se acordó de él y Dios lo preparó en esa cárcel para que cuando él salga de la cárcel de sus problemas, pueda ser puesto en el lugar más visible para que la gente reconozca quién es Dios y de dónde es capaz de sacarnos para bendición y victoria. Querido amigo y amiga, Dios liberó a José de la cárcel. Dios siempre acompañó a José en medio de la angustia. Y por eso José nunca declinó su fe, sino que cada momento José trabajó constantemente para poder ser fiel a Dios en medio de las pruebas que el enemigo trataba de interponer en el camino. Yo quiero leerte lo que dice la palabra de Dios en esta noche. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. En Primera de Pedro me encanta este texto bíblico, capítulo 1, versículos 3 hasta el versículo 9. Mira lo que dice la palabra de Dios y resumo lo que el Espíritu de Profecía dice y la Biblia en la historia de José. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Querido amigo, querida amiga, qué increíble texto, cómo se acopla en la vida de José. José pasó por todo lo que Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 9 menciona. Ser fiel significa, a pesar de toda crisis, a pesar de los momentos más duros en la vida, guardar nuestros corazones alineados al corazón de Dios. Y de esa manera, a pesar de los golpes, de los momentos y de las dificultades que vienen diariamente, podamos resistir ante cualquier prueba y dificultad. Es que esto me recuerda la vida de Job, me recuerda la vida de Daniel. Grandes personajes que nosotros podríamos pensar cómo ellos, siendo humanos, direccionaron su corazón al corazón divino. Esa es la fórmula. Resistir es la salida de los valientes. Desistir es el camino de los débiles. Y en esta noche, querido amigo y amiga, esa invitación te hago a ti que me escuchas.
Hoy necesitamos hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños y niñas, que en este tiempo, a pesar de las cadenas que el enemigo nos pone como trabas en el camino, en el mundo en que nosotros vivimos, podamos nosotros liberarla buscando a Dios, poniendo nuestro corazón directamente en las manos de Jesús y dejando que Él pueda determinar en nuestra vida lo mejor, el mejor camino para poder caminar, poder ir y gozarnos en la fe del Señor. Hoy es el día en que nosotros debemos prepararnos para poner nuestra fe por encima de cualquier tentación, para que nuestra fe pueda ser sometida en esta prueba y no para la caída, sino que como dice el Espíritu de profecía y como dice la Biblia, que nuestra fe, mientras más fuerza tenga el fuego, más fuerza tengan los problemas, nuestra fe va sacando el mejor brillo que existe en nuestra vida. Es que así se refina el oro. El oro tiene que estar expuesto a calenturas, a temperaturas mucho más altas. Mientras más alta la temperatura, más brillo vas a encontrar. Y mientras más alta la temperatura y más brillo, mejor catalogado es el oro que tú tienes. Más validez, más valor. Amigo y amiga, ese fue el episodio de José. Mientras más fuerte la prueba, más brillo Dios ponía en su vida. Y un día el Señor lo recompensó. Esas oraciones del silencio fueron recompensadas en público ante todas las personas. Querido amigo y amiga, en esta noche te hago la invitación a que tú puedas orar en el silencio de tu vida, en medio de la esclavitud que vas viviendo y los golpes que te van propinando en el camino de tu vida. Pero quiero decirte, prepárate, porque si tú resistes en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, muy pronto el Señor te recompensará en grande. Eso pasó con el mismo Nelson Mandela, que usted y yo conocemos su historia. Atraído, ¿verdad?, hasta la cárcel por medio de toda la injusticia del racismo de aquellos tiempos. Dedicó su vida para estudiar, para aprender y para dejar que Dios lo hable y lo guíe en medio de las rejas de su esclavitud. Pero sabes, un día, cuando Mandela sale de la cárcel, mucha gente pensó ver a Mandela derrotado, resentido y con coraje dentro de su corazón. Cuando abrieron las puertas de la cárcel, salió un Mandela sabio. Había aprendido mucho, tanto así que hablaba otros idiomas, pero más allá, con un corazón alineado, directo a un corazón del Señor, un corazón listo y dispuesto para servir y perdonar aún a los que le ofendieron. Eso es guardar nuestra vida en la fe, guardar nuestro corazón en Jesús, para que Él pueda seguir trabajando y construyendo un canal poderoso en nuestras vidas, para que muy pronto podamos ser libres y podamos ser recompensados con la corona de la vida. Querido amigo y amiga, ¿quiere usted recibir esa recompensa final? ¿Quiere usted ser como un José, guardado en la fe, en sus principios, en la lealtad para con Dios y para poder esperar aún en los momentos difíciles? Que Dios te bendiga y que aguardes esa esperanza para muy pronto recibir la corona de la vida. Que el Señor te bendiga. Es mi deseo y es mi oración.